Bueno, se encuentra con nosotros Orlando Gutiérrez Boronat, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, profesor universitario. Sin duda, a través del Directorio Democrático ha hecho una labor de muchísimos años a nivel internacional, pues no permitiendo que sea el régimen castrista el único que esté presente en los escenarios internacionales. Ha sido una labor donde ha recibido todo tipo de ataques, desde ataques a su moral, ataques físicos, etcétera. Y ahora el gobierno castrista pues acaba de publicar un nuevo ataque a su persona y a su trabajo, donde dice Gutiérrez Boronat, el retrato perfecto de un capo de la mafia de Miami, firmado nada más y nada menos que por Randy Alonso. Randy Alonso era, como ustedes recordarán, el perrito faldero de Fidel Castro en la mesa redonda. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti, Juan Manuel, por invitarme. ¿Cómo no? A ver, este tipo de ataques, ¿no?, que gira, y ya recuerdo que también anteriormente ha sido la misma idea sobre la honestidad al manejar fondos destinados a promover la democracia, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde? Porque es un ataque muy complicado, ¿no? No, no es complicado. La honestidad nuestra está a prueba. Nosotros tenemos un sistema riguroso financiero, estamos sometidos, en el caso de los fondos federales, a controles económicos, financieros que tiene establecido el gobierno federal. Anualmente hacemos por lo menos 2 auditorías. Tenemos que presentar todos los recibos, todos los gastos. Eso está bien codificado y en 30 años de auditoría el directorio no ha tenido problema con ninguna auditoría. Las hemos pasado perfectamente bien. Y lo demás es especulación, injuria y mentira. Y mienten los que están lanzando esa difamación en contra nuestra. A ver, porque claro, los medios castristas aparecen por un lado, se empiezan a hacer eco en distintos lugares, y aquí vamos a ver a Humberto López de la televisión cubana, pues sumándose a este ataque. Adelante. Ahora quiero mostrarles, vamos a ver una página en internet donde se publican los fondos, el dinero que el gobierno de Estados Unidos entrega a Orlando y a su directorio. Usted podrá decir, pero ¿cómo es que aparece eso en internet? Miren, aparece porque si alguien pide esa información del uso, del destino del dinero del contribuyente norteamericano, por ley deben decirlo. Y aunque la realidad es que no dan la información siempre, ni a todo el que la solicite, a veces sí lo hacen. Y la del dinero entregado a Orlando está aquí. Vamos a ver. Los objetivos del directorio son, lo dice la propia página, apoyar la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Y los registros muestran que la USAID y el Departamento de Estado han otorgado a la organización de la que Orlando, ya les dije, se autotitula secretario general, al menos 6.970.939 dólares desde el año 2006 hasta 2019. A ver, yo no te voy a defender, tú sabes defenderte solo, pero aquí hay cosas que me llaman la atención. Ese video de antes, eso es un video anterior que demuestra que ellos están persiguiendo, y podríamos encontrar otros anteriores. ¿Cuánto destina el régimen castrista a esa labor? Millones y millones de dólares. Y luego ellos se preguntan, ¿por qué esto se publica? No, porque ellos no lo publican. Bueno, se publica porque todo es, sospecho aquí, de manera transparente. No hay ningún tipo de secretos. Muchas veces son ellos mismos y sus agentes aquí los que solicitan ese tipo de información. Lo vimos cuando el caso del Herald y todas las acusaciones aquellas, donde claramente hacían preguntas de inteligencia en vez de preguntas periodísticas, ¿no? Ese caso me tocó muy de cerca. Ahora, lo que aquí despierta interés es que algunas de esas acusaciones ya no solo provienen del régimen castrista, sino de una de las figuras emblemáticas del presidio político, sobre todo a partir de que escribió el libro fundamental en un momento determinado sobre el presidio, que fue Contra Toda Esperanza, y que lo nombrara el presidente Reagan embajador ante las Naciones Unidas, embajador de los derechos humanos, que es Armando Valladares. Y eso es algo que nos confunde. Bueno, ¿cómo es posible que haya esta discusión entre exiliados cubanos
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema personal entre Valladares y tú? Aquí no hay discusión entre exiliados cubanos. Si yo he hablado 2 veces en mi vida con ese señor es demasiado. Aquí lo que hay que han promulgado, han manifestado en contra nuestra una serie de mentiras rotundas y elucubraciones totales y falsedades para intentar dañar nuestro nombre, nuestra reputación y nuestro honor. Y es una canallada hacer eso. El tema de ver a un conocido opositor, expreso político como Armando Valladares, ex embajador, haciendo esta acusación, por supuesto que ha causado pues mucho desconcierto. Vamos a ver algunas de las cosas que dice Valladares. Los taxes del directorio de 2001 hasta el 2022. Porque aquí es donde está lo que vamos a demostrar cómo Orlando Gutiérrez Boronat en estos últimos 8 o 9 años ha gastado cientos, millones de dólares, pero no en lo que dice aquí que tiene que gastarlos. Todo lo que yo te voy a señalar está aquí. ¿Qué es lo que importa? Cómo ha utilizado el dinero, a quién se lo dio, cómo se gastó, y se demuestra que no se ha gastado el dinero en las cosas que motivaron que le dieran el grant. ¿En qué se ha gastado el dinero? Se ha gastado en lo que nosotros hemos propuesto para los proyectos que han recibido respaldo federal y que son auditados y que son rigurosamente inspeccionados para estar seguros que estamos cumpliendo con todos los objetivos. Se han gastado en la lucha incesante por la libertad de Cuba que el directorio lleva hace 35 años. Se ha gastado en apoyar la disidencia interna, se ha gastado en nuestra lucha por internacionalizar este esfuerzo, por darle una presencia a la resistencia cubana internacionalmente, por romper el monopolio castrista del discurso internacional sobre Cuba. Se ha gastado en informar al pueblo de Cuba en una estación de radio que transmite 24 horas al día, los 7 días a la semana por onda corta. Se ha gastado en poder crear o promover un movimiento mundial por la democracia en Cuba que sigue funcionando y que sigue luchando. En todo eso y mucho más se ha gastado ese dinero. Y se ha presentado y se ha reportado estrictamente cada gasto, cada recibo, cada dinero que ha sido canalizado a esos esfuerzos. Y vuelvo y repito, en 30 años de auditoría, el directorio no ha tenido problema con una sola auditoría. Anterior a esto hubo un video donde Valladares está inconforme con una convocatoria que tú haces desde Taiwán a miembros del ejército de Cuba y a quien no tenga manchadas la sangre, y él te califica de traidor. O sea, es anterior a todo el tema del dinero. Él previamente te califica de traidor, de que tú eres alguien que trabaja para el régimen castrista. Es lo que entiendo yo de esa acusación. ¿Cómo tú respondes a esa acusación en boca de alguien como Valladares? Esa acusación no tiene ningún fundamento, es una calumnia y es una mentira. Desde la República de China en Taiwán le hicimos un llamado a los elementos jóvenes que no estén vinculados con los crímenes que ha cometido el régimen en la Fuerza Armada, en el partido, para que se unieran a nosotros en derrocar al régimen. En ese video se hizo ese llamado a las filas del régimen. En todas las transiciones exitosas ha habido un quebrantamiento de la estructura del poder. Y todos los líderes principales del exilio cubano siempre han mantenido esa posición de que aquellos dentro de la fila del régimen que no tengan las manos manchadas de sangre, podemos encontrarnos para reconstruir la nación y fundar una nueva república. Eso lo ha hecho desde Manuel Artimes hasta Jorge Mascanosa. Y ese es el llamado que nosotros hicimos desde Taipei. Pero además, vamos a suponer que hay quien discrepe de esa posición, de que hay que buscar la forma de virar la estructura contra sí misma y lograr un cambio en Cuba desde aquellos elementos que estén dentro del régimen, que sean de nueva generación y no sean criminales. Vamos a suponer que hay una discrepancia en cuanto a eso. Llamarlo a uno traidor. Traidor es una palabra con envergadura, es una palabra real. Quiere decir que uno ha intentado luchar o obrar en contra de la causa a la cual le ha entregado la vida. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, ni tiene ninguna base moral. Eso es simplemente un esfuerzo para manchar mi honor y para manchar mi reputación. Ok, bueno, hay mucho... Jorge Mascanosa, Tony Barona, Andrés Nazario Sajén, yo puedo seguir mencionando a los líderes del exilio que han convocado al régimen, que han convocado a las filas nuevas, a la nueva generación del régimen a romper con esa dictadura. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, no es la primera vez que Valladares acusa a grupos opositores de traidores y por supuesto que Valladares está invitado aquí también a
a dar su punto de vista. No tratamos de tener una sola visión del caso. Continuamos hablando de los ataques de Cuba a Orlando Gutiérrez Boronat, que esta vez la diferencia es que usan como fuente pues al propio exilio y en este caso a una de las figuras más prominentes del exilio y del presidio político, que es Armando Valladares. Sin embargo, y repito que Valladares está invitado aquí a venir con toda la tranquilidad periodística que merece el caso, no es la primera vez que Valladares acusa a grupos de la oposición de traidores. En la década de los 80 y de los 90, al principio de los 90, acusó al Comité Cubano Pro Derechos Humanos también y a los miembros de traidores, a Gustavo Arcos específicamente, a Sebastián Arcos, que murió a consecuencia de la falta de atención médica en las cárceles, etcétera. Y como si fueran parte de un entramado castrista. Su hijo, Sebastián Arcos Casabón, que también fue preso político, que ahora pues dirige el grupo de investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida de manera temporal, en algún momento cuenta sobre esa equivocación de Valladares. Armando Valladares nos acusó abiertamente de traición. ¿Has visto a Valladares en todos estos años alguna vez? Sí, un amigo común nos llevó al mismo salón, nos dimos la mano, hicimos las paces, como llamamos la pipa de la paz. Sin embargo, y tengo que decirlo, me he quedado esperando por el reconocimiento de Armando Valladares de que se equivocó cuando acusó al Comité Cubano por Derechos Humanos de traición en el año 90. Reconocer que nos hemos equivocado es importante, sobre todo cuando se trata de reputación de otro ser humano. Valladares, en mi opinión, y en la opinión de muchos de los que piensan como yo, se equivocó, yo te diría que de manera dramática, cuando hizo esa acusación de traición. En algún momento determinado debería reconocer públicamente que se equivocó. La integridad de otra gente está en la línea. Yo creo que es importante reconocer que nos hemos equivocado. Eso lo encontré en las redes, evidentemente está editado, me gustaría oír la conversación completa, lo viví muy de cerca, yo era miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos, me sentí aludido con la acusación de traición. Tú viste aquí, bueno, María Rosa Arcos y yo tuvimos que enfrentar públicamente muchas de esas situaciones, se equivocó tajantemente. Y yo soy de los que cree que le costó que lo retiraran como embajador, porque era incongruente que él recibía nuestras denuncias de derechos humanos, las usaba en Ginebra. Entonces, si nosotros, que el Comité Cubano Pro Derechos Humanos ponía en tus manos las denuncias y tú las usabas en Ginebra, ¿cómo entonces tú estás usando denuncias de gente que tú crees que son unos traidores? Es una cosa que me gustaría que él viniera y explicara con toda la decencia y toda la calma y la tranquilidad que se pueden discutir estas cosas. A mí yo no veo por qué hay que meterlas y ocultarlas debajo de la mesa. Yo no sé ya cuál es el origen, ¿no?, del problema entre ustedes dos, etcétera. Es un gran misterio, pero yo creo que todo esto le hace daño a la causa cubana. Bueno, yo no es lo importante, le hace daño aquí a no hay cubana, problema esta personal. polémica entre nosotros, y la prueba es que el régimen la usa. Aquí no hay un problema personal entre este señor y yo. Hay una serie de afirmaciones que son falsas, categóricamente falsas, y yo estoy respondiendo sobre esas, puntualmente sobre cada una de ellas. Es falso lo que se está diciendo dentro de mí. Lo que sea la motivación, lo que sea la razón, es un problema de la persona que lo diga. Ahora, lo que se está diciendo objetivamente, todo eso es falso. Ok. Bueno, Orlando, te agradezco. Yo creo que no revolver todo esto, repito, le entrega al régimen castrista municiones. No sé, me está diciendo algo la producción, que tienes algo que quieres. No, yo tengo aquí un listado de los meses y meses y meses de ataques constantes en la prensa comunista de Cuba en contra de mi persona y en contra del directorio. Este es un régimen que me ha encausado a mí por terrorismo hace pocos meses, es un régimen que me ha agredido personalmente, que me ha amenazado la vida, y uno se enfrenta a este régimen todo el tiempo con este tipo de diatriba. Randy Alonso, en el día de hoy, un alto personal de ese régimen, personalmente me atacó, como ha ocurrido anteriormente. Entonces, nosotros sabemos contra lo que estamos luchando, sabemos los ataques de ese régimen, lamentamos que personas que estén en el exilio cubano digan estas mentiras sobre uno porque no tienen fundamento ninguno, ni ningún basamento en la realidad. Y nosotros estamos enfocados en lograr la libertad de Cuba, no en tener querellas internas en el exilio. Ok.
Bueno, nada, muchísimas gracias. Repito, no me gusta seguir ahondando sobre esto. Claro, yo en este caso, hoy no soy el atacado. Mañana yo no creo lo que sé. yo he sido muy paciente y yo estoy respondiendo porque tengo que defender mi honor y mi honra, pero no nos dedicamos a esto nunca. ¿Cómo no? Bueno, entonces, y repito, Armando pues está invitado a venir a la mesa con toda la serenidad que el mundo civilizado yo creo que propone. Y hay que tener, yo creo, cuidado entre todos. Esto es un mensaje a todos los... Ahora mismo estoy leyendo ahí un ataque porque si entrevisté a Rosa María, porque qué sé yo. Nada de esto es bueno, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Recuerde que en la serie esa que yo presenté de la Isla de los Espías, una de las tareas de los espías aquí es alimentar las contradicciones entre los grupos de exiliados, entre los líderes del exilio, y es crear lo que ellos llaman medidas activas, y no se puede caer tontamente en ese sentido. Ese es mi criterio, y lo digo abiertamente. Vamos a una pausa y regresamos con más.